nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, licenciado, vamos de inmediato con los temas. Vamos primero para que me dé una perspectiva, qué ángulo ve usted que es importante que el país reflexione en esta coyuntura de la crisis de salud pública que estamos atravesando ahora mismo, licenciado. Comenzamos por ahí. Bueno, es bien importante obviamente seguir las recomendaciones médicas que han ido evolucionando a la luz de que evoluciona la pandemia. El gobierno, tanto el federal como estatal, ha ido abandonando opiniones previas sobre cómo manejar esta coyuntura tan terrible. Un ejemplo nada más, pues decirte las mascarillas para la cara, ¿verdad? Donde al principio ellos estaban descartando que eso tuviera un efecto y ahora están indicando que se recomienda que todo el que salga a la calle tenga mascarillas y esto, José Elías, es bien lamentable estos cambios de opinión porque demuestran cómo los diferentes intereses, particularmente del capital, dentro de los sistemas de salud de los países occidentales van condicionando la respuesta a la crisis. Sí. Está en línea. Es que en este momento perdimos el audio suyo. Adelante. Sí, pues decía que la respuesta del capital a la crisis ha ido condicionando la respuesta médica y científica, porque este asunto de las mascarillas es muy curioso, donde desde un principio descartaron la necesidad de usar mascarillas porque entendían que no cumplía ningún propósito dentro de las circunstancias y eso lo estaban haciendo obviamente para tratar de reservar mascarillas para los profesionales de la salud primordialmente, pero no necesariamente, sino también para otros sectores que querían acaparar esos recursos y ha permitido establecer mercados negros en donde se está cobrando cantidades exorbitantes por esos equipos que son insignificantes. Así que ha sido bien lamentable cómo este condicionamiento que tiene el sistema de salud en Puerto Rico, Estados Unidos y en los países occidentales, de que es el capital el que controla todas esas operaciones, ha afectado la eficacia de la respuesta a la crisis, porque si efectivamente era conocimiento científico que las mascarillas son importantes, pues mira, recomienda inmediatamente el usar las mascarillas. Lo mismo ocurre con los ventiladores, en donde ha habido todo este tira y jala sobre cuántos son los que se necesitan, cómo fabricarlos, de dónde vienen, y ves ahora a Estados Unidos desesperado, José Elías, como un pirata del siglo XVI, incautando los embarques comerciales de diferentes países, Canadá, Alemania, se han quejado de que Estados Unidos no permite que se les envíe suministros que han comprado legítimamente y también han interceptado, le pasó a Cuba, que se interceptaron suministros indispensables para atender la crisis de salud y esto obviamente son violaciones a los derechos humanos y al comercio internacional que Estados Unidos tan vehementemente defiende. Así que el capital, José Elías, está condicionando cómo se responde a la crisis. En vez de ser el conocimiento científico, técnico de salud el que discipline al capital, es al revés. Y por eso es que la respuesta a la crisis ha sido tan lenta y por ende las consecuencias de la respuesta se van a ver cuando esas curvas lleguen a unos picos que van a generar miles de muertes, ¿verdad? En Estados Unidos tal vez millones de muertes. Y esto augura, José Elías, que tiene que haber cambios en los sistemas de salud. Nos hace reflexionar sobre lo que sabíamos, ¿verdad? Que el desmantelamiento del sistema de salud público de Puerto Rico había sido un error histórico garrafal, pero también en la manera como se le ha entregado ese sistema a las aseguradoras y a los intereses privados. Así que yo espero, José Elías, que una vez salgamos de esta crisis, los movimientos sociales y políticos presten mayor atención a cómo debemos manejar nuestro sistema de salud, tanto local e internacional, porque esa es una de las características de las pandemias, que no hay límites territoriales que las detengan dentro del tráfico. Tuve la oportunidad de ver
ayer un video donde se muestra el tráfico aéreo de Estados Unidos comparado con el tráfico aéreo de Europa. No sé si tuviste la oportunidad de ver eso. Estados Unidos está volando normalmente, todos sus aviones prácticamente, y se ve como se cruza todo el territorio de los 50 estados por cientos de aviones, si no miles de aviones, y Europa está vacío, José Elías. O sea, la seriedad y con que Europa ha tomado esto es muy diferente. No obstante, si tú tienes un país tan grande y tan poderoso como Estados Unidos, que en este asunto está al garete, no ha respondido con toda la disciplina que se requiere, pues no vas a poder acabar con la crisis a nivel global, porque de Estados Unidos seguirán contaminando el resto del planeta, aún los países que han tenido éxito ya en ir reduciendo el riesgo de esta epidemia, como es la China, que ha sido dramático el éxito que han tenido allí. Así que me parece que todo esto va a presentar unos elementos de juicio adicionales que nos van a poder hacer mirar unos paradigmas que existían antes y que descartamos por este afán neoliberal que aquí en Puerto Rico ocurre cuando venden y desmantelan el sistema de salud, y vamos a tener que revisitar todos esos planteamientos. Otro asunto, José Elías, que es bien importante, es un resurgimiento o un afianzamiento del autoritarismo, porque, y ahí vamos a enlazar con lo que me has pedido que comente, que es la demanda de la ACLU. La humanidad tiene dos alternativas ahora: o escoge lo que hemos estado nosotros predicando firmemente, y en esta estación se ha estado predicando firmemente por más de 60 años, ¿verdad? La solidaridad como visión de mundo, como visión de vida y como visión de interrelación internacional, o el autoritarismo y el aislacionismo, ¿verdad? Que podría también ser una respuesta de la humanidad a esto. Yo veo a un Trump, ¿verdad? Y eso es la parte del extremo del autoritarismo y de el aislarse de la comunidad internacional y actuar como un estado delincuente sin ningún tipo de solidaridad ni vínculo. Con estos ejemplos que te he dicho de cómo le están robando los suministros, pues no tengo, ya con eso someto mi caso, ¿verdad? Y por el otro lado, la respuesta de otros países que tienen una visión de mundo diferente, que al igual que la experiencia de María, esto del COVID-19 nos indica que es el pueblo el que se puede salvar, que los mecanismos de solidaridad y de apoyo social que hemos desarrollado y ese músculo que hemos desarrollado es importante para sobrevivir cualquier tipo de amenaza, ¿verdad?, a nuestra salud y nuestra seguridad, y que hay que crear dentro de los esquemas del Estado las salvaguardas, la red de apoyo para que podamos lidiar con estas iniciativas, ¿verdad?, ciudadanas, con esta solidaridad ciudadana, pues que esas redes de apoyo del gobierno nos puedan hacer mucho más efectivo. Y vamos a ver después de esto cómo diferentes países se van a ir delineando en términos de autoritarismo y aislamiento, o solidaridad y apoderamiento, ¿verdad?, de los ciudadanos. Hay una lectura bien interesante de Harari sobre este tema, donde presenta claramente estas dos opciones que le queda al país. Yo, obviamente, José Elías, y firmemente me abrazo, como siempre, a la solidaridad y me abrazo a la cooperación internacional, que es lo único que puede salvar a la humanidad de esta crisis. No es aislarse y robarme los suministros de los demás, sino todo lo contrario, compartir conocimiento, compartir recursos, como ha hecho China, que ha enviado médicos y técnicos y expertos, como ha hecho Cuba, que ha enviado médicos y expertos, para que los demás países puedan atender. Porque si nosotros atendemos adecuadamente la crisis aquí en Puerto Rico, pero nuestros hermanos en la República Dominicana no tienen la capacidad o tienen problemas para lograr vencerla también, nosotros nos vamos a contaminar eventualmente por el tráfico que es indispensable entre estas dos islas hermanas. Así que esto es un asunto global y hay que manejarlo bajo esta visión de empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas, y de la solidaridad y la cooperación. Bueno, y eso entonces nos lleva a hacer una evaluación del recurso que presentó la American Civil Liberties Union a nombre de 3 ciudadanos, cuestionando la constitucionalidad de la orden ejecutiva que decreta el aislamiento social para atender el tema de la crisis de salud pública. Bueno,
Me gustaría escuchar su comentario acerca de este recurso que se reveló en el día de ayer. Sí, cuando se aprobó la primera orden ejecutiva, José Elías, que la comentamos aquí, pues yo te indiqué que eso tenía unos errores no solamente de redacción en términos de la claridad, la vaguedad y la sobreextensión de las prohibiciones, sino también cómo chocaba de frente con una serie de garantías constitucionales que son inalienables y que si bien es cierto, los tribunales habían balanceado las emergencias públicas y el poder de razón de Estado, el police power que tiene el gobierno, es una herramienta que puede en muchas instancias chocar con esas disposiciones constitucionales. Lo que había hecho la gobernadora con la primera orden ejecutiva y con la segunda orden ejecutiva era suspender las disposiciones de la Constitución. Y eso se reserva para las circunstancias más exigentes, como una guerra, ¿verdad? Y si esta pandemia es algo similar a una guerra, es algo que personas razonables pueden debatir y estar en diferentes lados de la conversación, pero no exime al gobierno de hacer una orden ejecutiva con disposiciones precisas que permitan el ejercicio de los derechos constitucionales que no conflijan con los intereses que hay de evitar esta pandemia. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, parientes, tus padres, tus abuelos, que tienen unas necesidades apremiantes de todos los días, ¿cómo tú vas a prohibir que la gente salga a atender a estas necesidades en ciertos días de la semana y que solamente tengas la mitad de la semana para lidiar con una situación personal o familiar que necesita atención diariamente? O sea que ahí tú estás restringiéndome a mí mi libre movimiento, me estás amenazando con unas prohibiciones legales que están siendo presentadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de aval legislativo, como requiere la separación de poderes, y te estás metiendo con mis derechos también de la libertad de asociación, de expresión y de culto. Pues tú tienes que establecer un balance. Tú no puedes decir tirar la sábana y arropar a todo el mundo sin ningún tipo de cualificación. Y eso es lo que la ACLU está planteando. La ACLU está diciendo, mira, tenemos todas estas garantías constitucionales. Aquí vivimos en un régimen, aunque esto, si lo analizamos detalladamente, José Elías, es una falacia, ¿verdad? De que vivimos un régimen donde hay separación de poderes, porque está la Junta. Y la Junta hace lo que le da la gana por encima de todos los poderes. Y la Junta no fue electa. Así que, pues, a base de estos paradigmas antiguos, de cuando teníamos una constitución, sí hay un gobierno de separación de poderes, que el Ejecutivo no puede convertirse en legislativo y en ejecutivo a la vez, y que hay unas disposiciones que nos protegen, y para que el gobierno pueda meterse tiene que hacer un análisis quirúrgico de bisturí, José Elías, para establecer todas las instancias donde el interés de la libertad de los ciudadanos va por encima de cualquier interés que tenga el gobierno en protegernos de la pandemia. Y ese balance es el que no se ha hecho, José Elías. Yo entiendo que es indispensable tomar medidas de distanciamiento social, y que es la única manera a nuestro alcance, junto con las pruebas, ¿verdad? Porque no estoy excusando la ausencia de pruebas, pero que dentro de lo que nos ha tocado, pues es el más eficaz. Sin embargo, la orden ejecutiva, la primera y la segunda, son defectuosas para poder salvar los obstáculos que la Constitución establece. Y yo esperaría, ¿verdad?, que una vez el gobierno tenga esta demanda, no estoy al tanto sobre si ya emplazaron, pues se sienten y que salga una tercera versión de la demanda. Fíjate qué disparatada la orden ejecutiva, José Elías, que establece que los cristianos, por hacer, ¿verdad?, la generalización de los que creen en Cristo, que ahí están todos los grupos protestantes y los católicos, pues, y los budistas y los musulmanes sí pueden, pero otras denominaciones, otras creencias, los agnósticos, los ateos, los del espagueti volador, esos no aparecen en la orden ejecutiva. Entonces el problema de esto, José Elías, es que cuando una orden de esa naturaleza es ambigua, tú tienes a la policía, que es quien va a poner en vigor esto, y quienes no son interpretando. Entonces ahí es que viene
la jurisprudencia de Estados Unidos y de Puerto Rico diciendo, mira, tú no puedes dejar esto al margen de interpretación de la rama ejecutiva, de la policía que está todos los días persiguiendo el crimen y que no son técnicos jurídicos ni juristas ni abogados, y que esa interpretación que da cada policía es lo que permite atropellos, como por ejemplo que tú seas una enfermera que está trabajando en un hospital, que salgas del turno de las 11 de la noche y que te pare la policía porque estás violando el toque de queda. Eso es absurdo, pero como se lo tienes que dejar a la interpretación de un lego policía, ¿verdad? Que hacen lo máximo, pero pues no tienen esa ventaja de haber tenido un texto claro, específico. Tampoco tienen los estudios para poder discernir que lo que están haciendo es un disparate, y han ocurrido multiplicidad de instancias donde se cae de la mata que esa persona tenía derecho a participar en actividades fuera de la casa y la policía como quiera los detuvo y los procesó, ¿verdad? Así que ese es el detalle. ¿Quiénes son los que implantan una orden ejecutiva que es totalmente vaga? Si yo fuera asesor del gobierno, yo le hubiera dicho, mira, siéntate ahí a negociar con la ACLU para que saquen una tercera versión de la orden ejecutiva que haga un mejor balance. Mira, qué mejor recurso que los abogados del American Civil Liberties Union para que les digan cómo redactar esa orden ejecutiva, porque como lo comentamos la otra vez en cuanto a la primera versión, la redacción deja mucho que desear. ¿Te acuerdas que comenté que tenía la prohibición y dentro de la misma prohibición el nuevo párrafo las excepciones y después otras excepciones? O sea, un revolú en la redacción del documento, y en el contexto de este litigio se pueden sentar los abogados y poder redactar una mejor orden ejecutiva, porque te confieso, José Elías, el potencial de que uno esté en la calle haciendo gestiones permitidas por la orden, gestiones legítimas, y de que te detenga la policía es altísimo. Y eso es lo que la Constitución prohíbe dentro de estas circunstancias del balance de intereses entre los derechos constitucionales y la crisis que estamos sufriendo. Bueno, vamos a ver cómo se va a interpretar esto, ¿no? En momentos de crisis, hasta cierto punto cómo la judicatura van a ponderar la crisis por un lado y el interés de proteger a la ciudadanía a través del distanciamiento social ante esta crisis de salud pública, pero por otro lado el asunto de los derechos y cuánto puede estar siendo coartado a consecuencia de querer alegadamente proteger la salud de la gente. Sí, ese balance es muy delicado y es difícil de establecer, pero la experiencia que ya se tiene con el toque de queda... Mira, José Elías, te voy a poner un abogado que es bien pertinente a mi profesión, ¿verdad? Mira, el bufete de Emanueli decidió el viernes antes de que empezara la cuarentena cerrar. Nos dimos cuenta de cómo venía la cosa y decidimos cerrar. Pero la cantidad de personas, José Elías, que necesitan declaraciones juradas para completar trámites de recibir ayudas, de mover dinero de las cuentas IRAs, por ejemplo. Hay toda una serie de necesidades que requieren la intervención de un notario público y eso no está contemplado. Los abogados y abogadas tenemos que ir a atender personas que han sido arrestadas, personas que han tenido problemas de haber sido indiciados o que son sospechosos de casos criminales, que hay que moverse a ellos. Y cuando tú lees la orden ejecutiva, tú no ves, tú ves la palabra amplísima, emergencia, pero tú no ves espacio para un servicio que es esencial, que es la defensa de los derechos civiles y la defensa en muchos casos, la salud y la estabilidad económica de un hogar, para poder hacer una serie de trámites que son indispensables, y los abogados no tenemos espacio. Y eso no es que nos perjudique a nosotros por facturar 20 pesos, 25 pesos por una affidavit, eso es insignificante. Es que la persona, por ejemplo, no podría mover el dinero de su cuenta IRA para suplementar sus ingresos por razón de que no está trabajando, porque no tiene la declaración jurada y porque los abogados no nos arriesgamos a violar esa cuarentena, que nos vayan a procesar, porque no hay un espacio que uno pueda decir, sí, efectivamente, yo puedo hacer. O sea, eso es un ejemplo, y así hay una multiplicidad de circunstancias en las cuales
hay servicios que son importantes dentro de la pandemia y que la orden ejecutiva prohíbe sin ningún tipo de espacio. Y esos son los elementos que un diálogo multisectorial, con apoyo jurídico y de otros profesionales, permitirían hacer una orden ejecutiva mucho mejor y mucho más clara. Bueno, antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, quería ir a otro tema. Ciertamente la situación de la crisis visibiliza muchas cosas que pueden estar ocurriendo de fondo en cuanto a decisiones gubernamentales, sobre todo en acuerdos con empresas privadas. Quiero ir un momento sobre ese particular porque estamos en momentos en los cuales toda la atención concentrada de la situación deja a un lado negociaciones que el Estado puede estar haciendo con contratistas o con empresas que provean servicios a una escala bien grande, específicamente contratos de años. Vamos a ir sobre este particular porque seguramente tiene que estar ocurriendo y aquí prácticamente ninguno no nos vamos a dar cuenta. ¿De qué se trata? Sí, José Elías, mira, hubo la sensibilidad por parte de la Junta, a presión de diferentes acreedores, de parar los procesos del título 3 del plan de ajuste de deuda del gobierno central y del acuerdo con los bonistas de la autoridad. Pero hay otros casos que siguen su curso. Esta semana pasada radicaron una moción la Junta para aprobar una extensión al contrato de Ecoeléctrica y del suplido de gas y de uso del puerto del puerto de gas allí en Guayanilla, que ha pasado por debajo del radar y que le están pidiendo a la jueza Taylor Swain que apruebe hasta el 2032. O sea, aquí tenemos una ley de política pública que nos obliga a movernos a la energía renovable y hacer una extensión para Ecoeléctrica para suplir gas natural a Puerto Rico hasta el 2032 es básicamente tronchar las aspiraciones de que nos podamos mover a la energía renovable, porque nos va a atar a un combustible de una manera bien onerosa, que no vamos a poder utilizar recursos para poder movernos a esas metas de proteger nuestro ambiente y combatir el calentamiento global. Pues mira, la Junta radica esa moción, le pide a la jueza que establezca un itinerario mínimo de 7 días y le hace unas aseveraciones a la jueza de que esto es buenísimo, de que va a haber un ahorro, sin sustanciar ninguno de los datos ni de las aseveraciones que hace, de manera que dentro de toda esta crisis pase por debajo del radar y cuando salgamos y saquemos la cabeza de la situación de emergencia, nos demos cuenta de que ahora tenemos un contrato con Ecoeléctrica oneroso que nos ata a los combustibles fósiles hasta el 2032. Y eso, sé que estamos todos involucrados en cómo manejar la crisis de la pandemia, pero desafortunadamente hay que seguir dando la batalla en estos trámites de título 3. Te anticipo que se está organizando un grupo para presentar una oposición fundada a este proceso, porque es como lo que hicieron con COFINA, como lo que quieren hacer con el gobierno central y con la Autoridad de Energía Eléctrica, obligarnos dentro de unas circunstancias de crisis a unos contratos con entidades privadas que son muy onerosos, que no se van a poder cumplir o que violan desafortunadamente aspiraciones de metas políticas y ambientales que se han fijado en Puerto Rico. Y eso es un ejemplo de este asunto del capitalismo del desastre, ¿no? De cómo la crisis hace que surjan grupos, entidades, corporaciones nuevas, como la que se acaba de tumbar 19 millones de dólares del gobierno central en las supuestas pruebas rápidas de COVID-19, que me da gracia porque la gobernadora dice que el dinero lo van a devolver. Pero ¿cómo te van a devolver el dinero? Una corporación que es un vuelo nocturno, un fly by night, y que se crea de informática, le cambian la función de negocios que hacía y la ponen ahora para que pueda venderle al gobierno esas pruebas, le depositan los 19 millones y piensan que esa compañía todavía tiene los 19 millones para devolverlo. Mira, no, José Elías, esos 19 millones los hicieron sal y agua, y para eso existe la quiebra. Radica una quiebra y ya, y se acabó y no pagan. En Puerto Rico no se puede ir a la cárcel por deuda
y a menos que no se pruebe que la transacción fue fraudulenta y que pueda haber una responsabilidad personal, pues tú metes preso a los que participaron en esa transacción fraudulenta, pero no vas a poder recobrar los 19 millones de dólares, eso lo movieron a cuentas y eso va a estar fuera del ámbito de la jurisdicción. Así que eso fue un golpe monumental. Se dan golpes como en las películas, José Elías, en donde las entidades privadas que son mafias vinculadas a la clase política ya tienen ideados los esquemas para sacarle dinero al gobierno rápido y de manera que no pueda deshacerse la transacción. Y eso es lo que yo creo que ha pasado. Yo creo que al igual que le enviaron, no recuerdo, fue un par de millones de dólares, ¿verdad?, a un hacker, una transacción fraudulenta, eso se perdió para siempre. Yo creo que lo mismo va a pasar. Preguntaremos de aquí a 6 meses qué pasó con los 19 millones y eso todavía va a ser una interrogante. Los devolvieron. Sí. Y yo creo... Sí. Bueno, cerrando, que otro ejemplo de cómo el capitalismo del desastre se aprovecha de estas instancias y es algo que nos enseña a cómo no deben ser las cosas después que resolvamos esta crisis. Antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, quería exponerle esta premisa para su comentario, y es que en medio del momento que estamos viviendo, sí es momento para estar cuestionando las decisiones del gobierno, específicamente dando atención a revelar esquemas de corrupción gubernamental y de gente tratando de aprovechar la crisis para lucrarse de la misma. Si es momento de hacer eso, ¿no? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, José Elías, yo creo que es un crimen, ¿verdad?, de lesa humanidad el tú estar buscando oportunidades para lucrarte de esta crisis de una manera absurda, ¿verdad? Esta gente que está acaparando productos y vendiéndolos a precios caros. El problema, José Elías, es que no hay voluntad política de parte del gobierno para poder procesar e investigar. Mira, todo lo que se le trae a Wanda como acto de corrupción, se dice, mira, se va a investigar. Pero mira, pues si es que esta es la gobernadora que fue secretaria de Justicia y nunca investigó nada. Y esa impunidad es lo que crea todo este desasosiego, ¿verdad? Y esta decepción de parte del pueblo en las instituciones del Estado. Y por ello, pues me parece que una de las consecuencias de toda esta crisis es que va a haber una reformulación. Tiene que haber una reformulación de la independencia de criterio de las organizaciones que tienen en sus manos la persecución del crimen y de la corrupción. Eso es parte de la agenda para evitar la impunidad en los años venideros. Licenciado, quiero como siempre agradecer la oportunidad que nos brinda de conversar aquí en Breve, reflexionar sobre estos temas. Ya estaremos hablando más adelante. Muchas gracias. Como no, José Elías, estamos al horno y que pases buen día y que todos estén bien de salud y que se mantengan seguros. Sí, gracias, bien, y que tenga buen día. Buen día.